It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Pasamos a un estudio bíblico titulado Verdaderos discípulos de Cristo. Hoy hay muchas personas que dicen que son discípulos de Cristo. Inclusive hay una iglesia del grupo de la Iglesia de Cristo que se denominan discípulos de Cristo. Este grupo es grande. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, qué dice la palabra en cuanto a los que se dicen ser discípulos, porque somos también discípulos de Cristo. ¿Cómo identificamos a un discípulo verdadero de uno que no lo es? Vamos a ver unos textos para reflexionar sobre este tema. En primera instancia nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro está prácticamente al final del Nuevo Testamento. Capítulo 2. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada. El apóstol Pedro, uno de los grandes apóstoles de Cristo, dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nos habla con el ejemplo. Cristo no nos habla solo con el discurso teórico, sino con el ejemplo. ¿Y cómo quiere que sigamos sus pisadas? Siguiendo el ejemplo. Fíjense. A diferencia de los fariseos, que ellos teorizaban nada más, pero no dejaban un ejemplo. Por eso es que Jesús dice, no hagan lo que ellos hacen, porque los fariseos eran maestros, pero que no enseñaban con el ejemplo. Jesús fue un maestro que enseñó con el ejemplo. Por eso es que Pedro dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. De modo que el verdadero discípulo no es el que teoriza, no es el que sabe mucho texto bíblico, es el que da ejemplos, como Cristo dio ejemplo. Por eso alguien decía, me gusta ver un sermón más que oír un sermón, porque ver un sermón es ver una persona que practica. Mientras que oír un sermón es de alguien que se pone en el púlpito muchas veces y tiene buen discurso, elabora bien su tema, y muchos hacen sermones para ser oídos, pero pocos hacen sermones para ser vistos. Vamos a ver entonces aquí qué nos dice la palabra en cuanto a ese ejemplo que dio Cristo. Hay muchos ejemplos que dio Cristo, pero nada más vamos a ver aquí 5 casos fundamentales. En Efesios, libro de Efesios, capítulo 5, verso 2.
Vamos a leer el 1 primero para que veamos la idea. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el apóstol Pablo. Hay que ser imitador de Dios, de Cristo, el ejemplo de Cristo. Y el apóstol sigue en el verso 2 diciendo, y andad en amor. Es decir, ¿cuál es el ejemplo que nos dio Cristo cuando estuvo en el ministerio aquí? Odio, no amor. Entonces dice, andad en amor. El andar en amor no es una teoría, no es decir, yo amo a. En el fondo dicen algunos, yo estimo a. No, la Biblia no quiere esa clase de discurso. Dice andar, ese ejemplo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante, ¿no? Primer punto entonces que vemos aquí es que Cristo nos dio un ejemplo de amor. Y ese amor dice que fue tal que murió en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces un ejemplo que nos dio Cristo es andar en amor, no es teoría. Cuando los fariseos en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿quién era mi prójimo? Los fariseos y todos los académicos de la época estaban acostumbrados a discusiones académicas. Y quizás esperaban que Jesús dijera, bueno, del arameo antiguo la palabra prójimo viene de tal cosa. Eso es generalmente lo que hace un académico. Irse a las raíces en esto antigua para encontrar una explicación. Y muy probablemente los fariseos esperaban una respuesta así de Jesús. Pero Jesús le va con una anécdota de ejemplo cuando le preguntan ¿quién es mi prójimo? Le preguntan los maestros, fíjense. No le preguntan gente común. Ellos tenían su definición, pero ellos querían saber qué Jesús iba a responder. Y ellos esperaban una respuesta académica. Y cuando ellos le dicen a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice y les cuenta la anécdota, porque es práctica. Jesús va por el ejemplo. Dice, una persona fue agredida y asaltada y dejada casi muerta en el camino. Pasó un sacerdote, lo vio y se apartó para no encontrarse con el atropellado. Pasó un levita, que era otro tipo de ministerio, y lo vio y se fue lejos. No quiso pasar por ahí para verlo. Pasó un samaritano y lo tomó y lo curó y lo llevó al hospital. Jesús pregunta, respuesta práctica, no académica. ¿Quién es el prójimo? Y los fariseos dicen, el que fue misericordioso. Dice, haz lo mismo tú. Entonces Jesús, y en el mensaje de ¿cuáles son los verdaderos discípulos? Es el que practica. Por eso dice, siguiendo la pisada de Cristo. Son humildes, dice la palabra de Dios. Juan 13, verso 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí ha habido una mala aplicación de algunas personas, algunos grupos, inclusive evangélicos, que para cierta fecha, creo que ya debemos estar acercándonos a esa fecha, hacen este acto que hizo Jesús, lo hacen como un ritual. Y se buscan 12 personas y el
líder o pastor o predicador o sacerdote le lava los pies a los que fueron seleccionados. Y ese no es el mensaje. Hacer esto no tiene ningún sentido. El tema aquí es, para entender el mensaje de Cristo, hay que ver varias aristas que no tienen que ver con hacer lo que literalmente hizo Cristo, porque no tiene sentido si no se explica. El mensaje de fondo de Jesús dice es: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, lo que hizo Cristo fue servir. Le lavó los pies a los discípulos, hizo un servicio, servir. El mensaje es que nosotros tenemos que aprender a limpiarnos los unos a los otros espiritualmente. Lamentablemente entre la iglesia y los líderes, en vez de limpiarnos, lo que hacemos es ¿qué? Embarrarnos más. Jesús no le tiró más tierra a los pies de los apóstoles, sino que los limpió. ¿Qué yo debo hacer cuando veo a un hermano que tiene problemas, dificultades? Ayudarlo a que se limpie, no embarrarlo más. Lamentablemente lo que hacemos es embarrar más al otro, que ya te embarrado, lo embarramos más. No es eso lo que dice Cristo. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿cuál es el otro mensaje que da Jesús ahí? Dice: vosotros me llamáis maestro y señor. Esta parte es importante porque Jesús fue conocido como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador. Jesús fue conocido como el Buen Pastor. Pero un título con el cual se menciona más en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con el que Cristo fue conocido, fue el de lo que él dice aquí: me llamáis maestro. Y eso lo recalco porque lamentablemente en la iglesia este ministerio es poco deseado, sin menospreciar los otros ministerios que son valiosos: el ministerio de evangelista, de predicador, de obispo, pastores o el de diácono, que son ministerios importantes también, válidos. El ministerio de maestros, que está en Romanos y que está en Efesios, es un ministerio muy importante en la iglesia y que lamentablemente pocos, por malos entendidos, lo desean. Muy bien, pero aquí Cristo dice: Él es el maestro y Él le ha lavado los pies a los discípulos. Eso no solía pasar en la cultura judía. ¿Quién le lavaba los pies a quién? ¿El discípulo al maestro o el maestro al discípulo? El discípulo le lavaba los pies al maestro. Jesús dice: mira, yo soy el maestro y le he lavado los pies. Pero además de eso, en la cultura judía y en las culturas orientales, el trabajo de limpiar los pies, porque no había zapatos, todo el mundo andaba en sandalias o descalzo. Y cuando venía la visita, en aquellos tiempos donde todavía las visitas eran bien recibidas, como la gente venía de caminar, generalmente venía con los pies sucios. Así que siempre tenían un esclavo a la entrada de la puerta para limpiarle los pies a los visitantes para que pudieran entrar. Dentro del rango de los esclavos, ese puesto le tocaba al esclavo de menor rango, porque el esclavo mayordomo, el cocinero o cocinera, no hacía esto. Esto lo hacía el esclavo más, diríamos, de menor rango dentro del grupo de los esclavos. Y el ejemplo que está Cristo diciendo allí es que si Él, siendo maestro y señor,
ha hecho el trabajo del esclavo más humilde, también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Eso es lo que quiere decir Cristo. Porque no solamente era el hecho eso de lavar, sino que él había hecho el trabajo más humilde dentro de lo que sería su ministerio con sus discípulos, ¿no? El trabajo más humilde lo había hecho Jesús. Eso va concatenado con, por ejemplo, cuando en una parábola él habla de que el hijo pródigo pidió su herencia hasta que tuvo que criar puerco. Dentro del pueblo judío en aquella época había un distinto trabajo, pero uno de los trabajos más, diría, más humillante que podía hacer una persona, pero que finalmente el trabajo era en aquella época criar puercos. Sería hoy más o menos paralelo a quizás al trabajo de recoger basura, que los hay, pero que la gente pues no le queda otra, porque total es una forma honrada de trabajar, aunque de una manera, diríamos, un poco no decorosa, en el sentido de que se trata de basura. Asimismo, Jesús estaba aquí haciendo un trabajo humillante, pero lo hizo como ejemplo. Por eso Pablo también dice que él es el doulos. Doulos en griego significaba esclavo. El esclavo más humilde, decía Pablo que él era el esclavo más humilde, doulos. Porque había distintos esclavos, pero Pablo dice: yo soy el doulos. El doulos era el esclavo que estaba en los barcos como remero. Era el remero de los barcos. Los que han visto un poco de historia sabrán que el que era el esclavo remero, vamos a suponer que hubiera una situación de inundación o algo por el estilo, él no podía escapar porque el doulos estaba encadenado. El esclavo ese doulos estaba encadenado, así que no podía escapar. Si se hundía el barco, él no podía escapar. Entonces Pablo dice: yo soy el doulos, el esclavo de Cristo. No esclavo de alguien, sino de Cristo. Él se sentía así, con gusto, el esclavo de Cristo. Yo no me puedo escapar de Cristo porque estoy encadenado, soy su esclavo. Pablo se ponía así. Entonces, vemos aquí entonces que el ejemplo de Cristo es que servir, aunque Él era el maestro. Por eso en la iglesia nosotros, cuando vemos personas, líderes sobre todo, que se sienten muy importantes, pero no les gusta servir, no les gusta dar el ejemplo, no están siguiendo las pisadas de Cristo. Pero muchos de ellos les gusta exhortar a que los hermanos hagan, ofrenden, hagan esto, hagan lo otro, pero ellos mismos no lo hacen. Jesús dice que el verdadero discípulo sigue sus pisadas. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, ya prácticamente finalizando, Hebreos capítulo 10, verso 38, que nos dice la palabra de Dios en cuanto al tema que estamos viendo. Hechos 10:38. Parece mucho, pero no es igual. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que Lucas quiere resaltar algo en Cristo en este texto, y es que Cristo
fue alguien conocido, fíjese, Cristo fue conocido por hacer el bien y sanar a enfermos. Fíjese que lo que aquí, este escritor, y siguiendo el tema, es que hacer el bien y sanar son hechos, no son discursos. Sanó muchos enfermos, endemoniados, leprosos. Por eso podemos decir que la gente seguía a Cristo, no tanto por el discurso, sino por las acciones de Cristo. Porque aquí lo dice, cómo anduvo haciendo bienes, cosas buenas. Hay otro texto bíblico que no vamos a leer, pero dice que una de las siervas de Dios en el tiempo de los apóstoles murió. Y dice que la hermandad se dolió mucho por la muerte de esta hermana. ¿Por qué? Dice, porque hacía muchas buenas obras. Y yo creo que este es lo que quiere decir Cristo cuando hablamos de seguir las pisadas de Cristo. Que si un día nos lleva a Dios, que la gente diga, ¿cómo hacía buenas obras este hermano o esta hermana? ¿Cómo hacía cosas buenas? Ayudaba a quien podía, le daba un pan, le daba una camisa, una ropa, aunque sea ese. Así como que dice, ¿cómo anduvo haciendo bienes? Los fariseos podían acusar a Cristo de que él se decía Dios, de que él se decía esto, decía lo otro, pero lo que no podían ocultar es que él hizo muchos bienes. Igualmente a nosotros nos pueden decir muchas cosas negativas de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cosas buenas, ¿verdad? Cosas buenas, bienes. Hay muchas formas de hacer cosas bien, ayudando con la salud, con unas pastillas, repartiendo comida, repartiendo hojas de zinc, aunque sea de segunda. Hay muchas cosas buenas que el día que nos muramos, Dios nos llame, la gente pueda decir, esa hermana a mí me ayudó bastante. ¿Cómo hacía cosas buenas? Eso es lo positivo. Cristo aquí es recordado porque hacía muchos bienes. Vamos a leer un último texto para ver cómo era Cristo y qué debemos imitar de él. Mateo 4:11. Dice así: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí siempre hemos resaltado el punto de la tentación de Jesús cuando los ángeles vienen y le servían, pero aquí el texto que quiero resaltar y que muchas veces no se analiza es que dice, el diablo entonces le dejó. Esa parte es importante. El diablo vio que Cristo estaba en un momento de crisis, y esto es importante que veamos. El diablo nunca se va a acercar a nosotros en momentos en que no tenemos crisis. Jesús tenía 40 días de ayuno, no había comido, 40 días sin comer nada. Era un momento desde el punto de vista físico de mucha debilidad. Y el diablo se le acerca a Jesús en ese momento. ¿Cuándo se acerca el diablo a nosotros? Entonces podemos concluir de esto. El diablo se acerca a nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos dificultades. El diablo se nos acerca a tentarnos, a decirnos, a poner en duda nuestra fe. Pero Cristo le respondió y le trajo Biblia al diablo. El diablo sabe Biblia. Y Cristo le respondió con Biblia también. Por eso es importante estudiar la Biblia.
Y finalmente, esta es la parte que hay que resaltar. Dice que cuando ya Cristo le respondía a cada tentación correctamente, dice, el diablo entonces le dejó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de lo que quiere decir el apóstol Mateo? Lo que quiere decir Mateo es que Cristo triunfó sobre el diablo. El diablo le dejó, no pudo más con él, no resistió más, se tuvo que alejar. El diablo no pudo con Cristo. Y si nosotros imitamos a Cristo, un Cristo que está en medio de dificultades aquí, ¿cómo debe terminar nuestra situación frente a las tentaciones y pruebas? De la misma manera, ¿no? Es decir, que en este caso tenemos que decir, el diablo entonces dejó al hermano tal, a la hermana tal. ¿Por qué? Porque un ejemplo de Cristo aquí es que Cristo no fue derrotado por el diablo, sino que Él derrotó al diablo. Es decir, un ejemplo de Cristo es que Cristo es victorioso. Entonces los cristianos que seguimos a Cristo somos cristianos de victoria, ¿o no? ¿O vamos a dejar que el diablo nos siga molestando? ¿No? El diablo tuvo que dejar a Cristo, no aguantó más. Y la Biblia nos dice en otro texto que no vamos a leer, resistid al diablo, dice la palabra, y huirá de vosotros. Así que el ejemplo que nos deja Cristo es que si yo resisto al diablo, él se tiene que apartar de mí, punto. Se tiene que apartar de mí. El diablo no puede estar cerca de alguien que le resiste y que no caiga en su tentación. No puede. Y ejemplo claro de cómo el diablo tuvo que alejarse de Job. Porque dice que Job fue fiel. Y es el ejemplo más contundente, diríamos, después de Cristo, de resistencia. Porque el diablo le quitó los hijos, los mató. El diablo le quitó todos los bienes, como decir, perdió su trabajo. El diablo le quitó la salud. No murió, pero le quitó salud. El diablo puso a la esposa en contra. Y a pesar de eso, se mantuvo fiel. ¿Qué le quedó al diablo? Dejarlo. Este hombre, ¿cómo lo hago caer? No hay forma. Entonces, el ejemplo aquí es que podemos también salir victoriosos en las pruebas, en las tentaciones. Pero tenemos que resistir al diablo. Que Dios le bendiga. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.